Hoy vamos a hablar de la diferencia entre el liberalismo clásico y los autodenominados libertarios. Lo hemos tratado en otras columnas, pero hoy te voy a traer algunas diferencias más. La primera, que me parece muy importante, tiene que ver con la idea de los derechos. Para el liberalismo clásico existía una corriente que se llama el iusnaturalismo, que tiene su base jurídica, pero también tiene su base en el mundo social y político, con John Locke, con Jacques Rousseau, que planteaba la idea de que hay derechos que son naturales al hombre. Es decir, cuando uno nace, la propia existencia garantiza una serie de derechos que son propios del mundo antropocéntrico, ¿no? Estos derechos son, por ejemplo, el derecho a comer, el derecho al buen trato, el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad. O sea, son derechos, sin esos derechos uno pierde su condición de existencia humana. En cambio, para estos nuevos libertarios, pareciera que esos derechos están puestos en duda. Todo se puede mercantilizar. Hay una mercantilización absoluta de la vida social. Lo vemos con la idea de la venta de órganos, con que vos podés vender tu dedo, podés vender tu brazo, se puede vender a un niño. Es decir, solo rige la lógica de la oferta y la demanda y se pierde de vista algo que era fundante en el liberalismo, que eran estos derechos naturales que lo defendían a capa y espada. Segunda cuestión, que también claramente es muy distinta, tiene que ver que mientras que el liberalismo clásico justamente abogaba por la amplitud de derechos civiles y políticos, fue su gran característica, los libertarios actuales reaccionan de forma absolutamente autoritaria y violenta ante cualquier amplitud de derechos civiles y políticos. Ley de cupo trans, ley de interrupción voluntaria del embarazo, cualquier tipo de amplitud que haya hacia un sector de reconocerlo, inmediatamente reaccionan de forma agresiva. Y la tercera diferencia tiene que ver con la idea del Estado, del progreso. En el liberalismo clásico, cuando vos ves a Alberdi y a Sarmiento, hay una idea de la educación pública, podés estar de acuerdo o no, pero había un valor con respecto a la educación. En las bases de la Constitución de Alberdi se habla de un Estado que recauda, que cobra impuestos, que eso lo pone en función del desarrollo de un proyecto de país. Los nuevos liberales son profundamente antiestado, pero ojo, son profundamente antiestado en lo discursivo, porque después sí defienden que el Estado sea un Estado que subsidia al mercado. Por ejemplo, en la pandemia, cuando quemaron las papas y hubo ATP, era el Estado el que subsidiaba al mercado. Entonces hay una idea ahí un poco curiosa y confusa respecto al rol del Estado, pero por lo menos de lo discursivo sí es diferente con lo que planteaba el liberalismo clásico. Soy Nahuel Sosa y esto fue una columna para c5n.com.